Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a este espacio de oración con la palabra de Dios llamado Lección Divina. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal Audioteca Católica. Venos aquí un día más para comenzar esta práctica de la Lección Divina. Si es primera vez que me visitas aquí en el canal, abajo en la casilla de descripciones te he dejado el enlace para que puedas realizar el curso completo de Lección Divina totalmente gratuito. Allí encontrarás los basamentos teóricos de este camino de oración. Es bueno recordar que deben tener a la mano una Biblia, un cuaderno, un lápiz y buscar un lugar tranquilo para que en los próximos 30 minutos podamos abrir nuestra mente, nuestro corazón y nuestro oído a la escucha de la voz de Dios. Él nos va a hablar al corazón, Él nos va a hablar a nuestra vida. Entonces dispongámonos para que la acción de Dios entre a nuestra vida. Entonces, sin más preámbulos, recordándoles lo importante del dedito arriba, del me gusta aquí abajo en el video, comencemos con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, ven a mi corazón y enciende en mí el fuego de tu amor. Ayúdame a comprender la palabra de Dios que voy a leer, para que pueda vivirla y transmitirla a los demás. Ilumina mi mente y mi corazón para que pueda conocer la voluntad de Dios y ponerla en práctica en mi vida. Guíame por el camino de la verdad y la justicia y protégeme del engaño y la tentación. Te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Entramos al primer paso de la lección divina que nos lleva a la lectura. Te invito a abrir tu Biblia en el capítulo 7 de Lucas, versículos 31 hasta el 35. Voy a leer en voz alta mientras tú sigues la lectura. En aquel tiempo Jesús dijo, ¿con quién compararé a los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parece a esos niños que se sientan a jugar en la plaza y se gritan los unos a los otros. Tocamos la flauta y no han bailado, cantamos canciones tristes y no han llorado. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y ustedes dijeron, ese está endemoniado. Y viene el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, este hombre es un glotón y un bebedor, amigo de publicanos y pecadores, pero solo aquellos que tienen la sabiduría de Dios son quienes lo reconocen. Y dentro de este primer paso de la lección divina, luego de haber realizado por primera vez la lectura, debemos contestar esta pregunta. ¿Qué dice el texto que acabo de leer? Es momento de repasar, es momento de extraer los detalles y escribirlo en nuestro cuaderno espiritual. Vamos a irlo haciendo juntos. Bien, en el Evangelio de hoy vemos cómo la novedad de la buena nueva fue avanzando de tal modo que las personas agarradas a las formas antiguas de la fe quedaban como perdidas sin entender, sin entender nada de la acción de Dios. Para esconder su falta de apertura y de comprensión, ellas se defendían y buscaban pretextos infantiles para justificar su actitud de no aceptación. Jesús reacciona con una parábola para denunciar la incoherencia de sus adversarios. Se parecen a niños que no saben lo que quieren. Vayamos al versículo 31 y allí dice, ¿con quién compararé a los hombres de esta generación? A Jesús le parece extraña la reacción de la gente y dice, ¿con quién compararé pues a los hombres de esta generación? ¿Y a quién se parecen? Cuando una cosa es evidente y las personas
o por su ignorancia o por mala voluntad no quieren darse cuenta o no se dan cuenta, es bueno encontrar comparaciones que hablan por sí solas. Y eso es lo que hace Jesús. Versículo 32. Como niños sin fundamento. La comparación que Jesús encuentra es esta. Ustedes se parecen a esos chiquillos que están sentados en la plaza y se gritan unos a otros diciendo, en el mundo entero hay niños mimados y que tienen la misma reacción. Reclaman cuando los otros no hacen y actúan como ellos quieren. El motivo de la queja de Jesús es la manera arbitraria con que en el pasado reaccionaron ante Juan el Bautista y ahora en el presente ante el mismo Jesús. Versículos 33 y 34. Y encontramos su opinión sobre Juan y Jesús. Y dice, porque ha venido Juan el Bautista, que no comía pan ni bebía vino, y dijeron que tenía el demonio. Y ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, ahí tienes a un comelón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Jesús fue discípulo de Juan Bautista. Creían en él y se hizo bautizar por él. Fue cuando el bautismo que él tuvo, fue en ese momento cuando tuvo la revelación del Padre respecto a su misión como Mesías y siervo. Revisemos Marcos 1, versículo 10. Al mismo tiempo Jesús resalta la diferencia entre él mismo y Juan. Juan era más severo, más ascético, ni comía ni bebía, ayunaba, quedaba en el desierto y amenazaba a la gente con los castigos del juicio final. Lo podemos repasar en Lucas 3, versículos del 7 al 9. Por eso decían que tenía un demonio, que estaba poseído. Jesús era más acogedor, comía y bebía con todo el mundo, andaba por los poblados y entraba en la casa de la gente, acogía a las prostitutas y a los recaudadores de impuestos. Por eso decían que era comilón y que se emborrachaba. A pesar de generalizar al hablar de los hombres de esta generación, probablemente Jesús tiene en mente la opinión de las autoridades religiosas que no creían en Jesús. Marcos 11, 29, 33. Versículo 35. La conclusión obvia a la que Jesús llega. Y Jesús termina sacando la siguiente conclusión. Y la sabiduría se ha acreditado por todos sus hijos. La falta de seriedad y de coherencia aparece claramente en la opinión que emiten sobre Jesús y Juan. La mala voluntad es tan evidente que no necesitaba prueba. Esto hace recordar la respuesta de Job a sus amigos que pretendían ser sabios. Decía lo siguiente: ¿quién podría obligarlos a guardar silencio? Esto sería el único acto sabio de ustedes. Job 13, versículo 5. Y vemos estas contradicciones en todo lo largo de esta lectura.
Vemos cómo Jesús es enfrentado, cómo Jesús es juzgado y es comparado con Juan el Bautista. Y Jesús obviamente está incómodo con esta situación, por eso los llama niños sin fundamento. Ahora vayamos al siguiente paso y veamos qué nos dice la lectura a nosotros. Sigamos adelante con los detalles que nos conciernen a nosotros. Y así es, llegamos al segundo paso de la lección divina, que es la meditación. ¿Qué me dice el texto que acabo de releer, de repasar y de extraer los detalles? ¿Qué me dice ahora el texto a mí en mi situación actual? Te voy a compartir unos aspectos que he considerado importantes profundizar para que tú tengas una noción de la meditación y tú puedas a su vez sacar tu propia meditación. Aquí tienes los tres aspectos, te voy a ir comentando uno a uno. El primero de ellos, cuando la lectura dice, se parecen a esos niños. Jesús parece quejarse de la fe infantil de aquellos judíos. Por eso lo comparan con esos niños. Infantil es quien actúa de manera inmadura, simplista, irresponsable y no reflexiva. Él no se refiere a los niños en cuanto a su inocencia, sino se refiere a los niños en cuanto a la actitud infantil, a la actitud no reflexiva. Eso lo debemos subrayar. Entonces, traído a nosotros, traer estos detalles a nuestra vida, ¿qué nos está tratando de decir Jesús a nosotros, a nuestra actitud? Y nos debemos preguntar, ¿vivo mi fe con responsabilidad? ¿Soy un cristiano o una cristiana madura, maduro y convencido, convencida? ¿Tomo en serio esto de mi salvación y me preparo para conocer más mi fe? ¿O soy como esos niños irresponsables, simplistas y poco reflexivos? Segundo aspecto, no han bailado y no han llorado. Nos diría Dios, tuve que hacerte sentir incómodo, de lo contrario, nunca te habrías movido. El seguimiento de Jesús, queridos hermanos y hermanas, nos lleva al gozo de haber encontrado la perla preciosa. Y hay cristianos que viven en un perpetuo Viernes Santo. Y para llegar al gozo de la resurrección hace falta pasar por las lágrimas de la conversión. Pero hay cristianos que todavía no han asumido ese camino. Preguntémonos nosotros en lo que estamos viviendo. ¿Sigo yo a Jesús en el gozo y en continua conversión? ¿O me he quedado estancado y estancada allí en ese perpetuo Viernes Santo y no he tomado en cuenta, no he concientizado que el valor del cristianismo está en caminar con valentía mi conversión, asumiendo con responsabilidad y con toda conciencia lo que debo convertirme día a día?
Tercer aspecto, solo aquellos que tienen la sabiduría de Dios. La sabiduría, hermanos y hermanas, es un don que hay que pedir todos los días. No es un don que nos llega así gratuitamente, así sin esfuerzo. No, no. Hay que pedirlo. Es fruto de la oración. Es fruto de acercarnos a la fuente de Dios. Y es sabio quien saborea y gusta de las cosas de Dios y que sabe dónde buscar esa sabiduría. Entonces preguntémonos, ¿es que yo gusto de pasar tiempo con Dios para así poderme empapar de esa sabiduría, de su sabiduría? ¿O más bien sufro de ser cristiano por tener que cumplir reglas y mandamientos? Y es que me vivo quejando todo el tiempo de, de lo difícil que es cumplir todas esas normas que Dios pide para mi conversión. Y me hago la vista gorda y digo, bueno, es que no es tan necesario. Solamente con tener Dios en el corazón y de saber de que Dios es misericordioso, eso me basta. Nos dice el Salmo 34, versículo 8, prueben y vean qué bueno es el Señor. Acerquémonos a esa sabiduría de Dios, acerquémonos a la fuente que nos trae su sabiduría y encaminémonos con valentía a esa conversión que nos pide día a día ser mejores cristianos, ser mejores personas, ser mejores amigos, hermanos, padres y madres, ser mejores hijos, ser mejores trabajadores. Oremos, queridos hermanos. Tercer paso de la lección divina, la oración. ¿Qué me hace decir el texto que acabo de meditar? Vamos a contestarle al Señor con una oración. Te voy a compartir la mía para que luego tú hagas la tuya personal. Y te pido que, si está dentro de tus posibilidades, la compartas abajo en la casilla de comentarios para que así podamos nutrirnos todos unos con otros de lo que sale de nuestro corazón hacia Dios. Oremos. Padre bueno, dame una fe cada día más madura y responsable, que tome en serio mi salvación, que viva con gozo el seguimiento de tu Hijo y viva en continua conversión a tu amor. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuarto paso de la lección divina, el propósito o el compromiso. Esto, hermanos y hermanas, nos debe llevar a la acción y esa acción nos debe llevar justamente a la conversión. Esto es lo que buscamos día a día con esta práctica de la lección divina, con este acercarnos a la sabiduría de Dios que está en su palabra. Entonces, es momento de preguntarnos a qué me invita Jesús con este evangelio de hoy. Así es, hermanos y hermanas, cada día nos acercamos a la sabiduría de Dios, como dice la lectura. Solo aquellos, dice exactamente, solo aquellos que tienen la sabiduría de Dios son quienes lo reconocen. ¿Cómo vamos a reconocer a Dios y lo que viene de Dios? Adquiriendo su sabiduría. ¿Y cuál es la fuente de su sabiduría? La palabra. Jesús es la fuente. Entonces, Jesús está en la palabra. Jesús está en la Eucaristía. Ahí están las fuentes poderosas de la sabiduría de Dios. Y
La sabiduría viene a nosotros tan solo con querer tenerla, tan solo con abrirnos a ella. No tenemos que hacer muchos esfuerzos intelectuales, no es un aprendizaje intelectual. Dios quiere que nos abramos, ¿eh? Nos abramos a su acción y lo reconozcamos como nuestro Señor. Entonces, ella vendrá a nosotros. Hoy nos advierte el Señor muy claramente que no seamos como aquellos chiquillos irresponsables que no se preocupan por su conversión. Al contrario, seamos adultos, seamos muy conscientes de que necesitamos de Dios para poder caminar en nuestra conversión. Y pienso que eso es lo que el Señor anda buscando de nosotros hoy, que tengamos ese propósito de acercarnos todos los días a esta fuente, que es su palabra, que es Jesús mismo, para buscar nuestra conversión, que hagamos el esfuerzo. Y ese esfuerzo será premiado grandemente por esa misericordia de Dios. Dios se derramará abundantemente, nada más con nosotros estar aquí, ser perseverantes. Como les decía, no es un trabajo intelectual, no es un trabajo de aprendernos nada de memoria, es un trabajo de vivir, vivir en su presencia, vivir en su palabra y querer vivir cumpliéndola, haciendo la vida. Entonces, te animo, hermano y hermana, a que cada día perseveremos en este caminar para que así la sabiduría de Dios se haga vida en nosotros. Amén, que así sea. A ver, te leo en los comentarios qué te ha parecido esta lectura de hoy, ¿verdad que es hermosa? Es Jesús recordándonos dónde está la fuente que viene de Él, esa fuente que nos va a ayudar cada día a ser mejores. Entonces, ánimo, te leo en los comentarios y sigamos adelante. Bien, y llegamos al final de esta lección divina por el día de hoy. Gracias por haber estado conmigo hasta este momento. Te recuerdo que compartas el video en tus redes sociales entre tus amistades y amigos, que me regales ese me gusta, ese dedito arriba a este video, que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para estar pendiente cada vez que suba material al canal. Y a propósito de material, hoy tienes un material nuevo en el canal que es la catequesis del Papa Francisco y hoy especialmente nos está hablando de la oración y enfocada básicamente en los salmos. Está maravillosa esa enseñanza del Papa, te invito a que la escuches y que estés pendiente. Cada 2 días voy a estar subiendo esas catequesis del Papa para que sean también una fuente que nos ayude a nuestra conversión. Recordemos que el Papa tiene la autoridad que le ha concedido nuestro Señor para enseñarnos, para corregirnos, para exhortarnos. Entonces, oídos muy abiertos a sus enseñanzas y dispongámonos a estar abiertos a nuestra conversión, a nuestro crecimiento espiritual. Te digo, hasta mañana, si así Dios lo permite, vamos a colocarnos bajo el amparo de nuestra Madre, diciendo, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, cuida de todos nosotros. Dios te bendiga, que tengas un excelente día. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.